Hemos estado hablando de un principio general que se observa en la Escritura, aplicado al matrimonio. Hemos dicho que el matrimonio sano depende de nuestra relación con Dios, o un matrimonio sano depende de nuestra sana relación con Dios. Tal vez sería mejor expresado de esa manera. Y como ustedes están notando, no estamos enfatizando en nuestro tiempo juntos fórmulas que se pueden aplicar al matrimonio, que si haces esto, que si comunicas de esta manera, o si llevas a cabo esto, el resultado va a ser este. Sino que estamos tratando de cubrir toda la enseñanza bajo este principio bíblico, que toda relación personal, obviamente incluye el matrimonio, depende de nuestra relación con Dios. Y en la medida que tenemos una sana e íntima relación con Dios, en esa medida vamos a afectar la relación con otras personas, que obviamente incluye a nuestra esposa, a nuestro esposo. Entonces vamos a recordar eso y también recordarles a ustedes que hemos dicho hoy, esta mañana, que la relación con Dios comienza obviamente a través de una relación salvífica con Él. No puede haber una relación sana con Dios si no tenemos una relación donde Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador. En otras palabras, estamos hablando de salvación y, por supuesto, junto con la salvación, una relación apropiada con Dios implica un crecimiento en nuestra piedad, en nuestra santidad. Entonces hemos enfatizado la salvación y hemos enfatizado también la santificación. Y todo como resultado de la palabra de Dios, ser expuestos a la palabra de Dios de alguna manera. No hay salvación sin la palabra de Dios y no hay santificación sin la palabra de Dios. Es imposible. Eso lo cubrimos ya. Un área de nuestra santificación progresiva es la confesión de nuestros pecados. Y quisiera en esta noche que continuáramos la idea general, pero específicamente enfatizando nuestro tema sobre la confesión de pecados. Y para eso vamos a Primera de Juan. Les voy a invitar que pasemos a la primera epístola de Juan. Y es obvio que en esta epístola encontramos uno de los pasajes más claros en cuanto a la confesión de pecados. El propósito de Juan al escribir su epístola se nota claramente especificado en el capítulo 5, versículo 13, donde dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, o sea, a los creyentes, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esta epístola fue escrita para que los creyentes sepan que tienen salvación y para que ellos puedan distinguir entre una fe genuina, una fe real, y una fe espuria o una fe falsa. Y una de las pruebas de la salvación es justamente la confesión de pecados. El creyente se caracteriza por ser un individuo que confiesa sus pecados. Es parte de su vida, confesar pecados. Y vamos a dar lectura desde el versículo 6 del capítulo 1 hasta el versículo 10 de este mismo capítulo 1 de Juan. Juan aquí hace la comparación entre los gnósticos, los falsos, aquellos que decían que tenían comunión con Dios, pero realmente no lo demostraban porque su vida era una de caos moral y espiritual, y simplemente decían que conocían a Dios, pero sus acciones demostraban que no. Entonces Juan dice así: si decimos que tenemos comunión con Él, versículo 1 del capítulo 1, versículo 6 del capítulo 1, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Otro decimos, el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, y este es un presente subjuntivo, es algo que estamos haciendo. Si estamos confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Los versículos 6, 8 y 10 se refieren a los gnósticos que decían ciertas cosas, pero su conducta no era coherente con lo que decían. En contraste, los creyentes no niegan el pecado, no le cambian del nombre, no le llaman otras cosas, sino que confiesan su pecado. Y ahí está el contraste. Entonces, es justamente lo que Juan está haciendo, poniendo una línea divisoria entre los creyentes y los no creyentes. Los falsos creyentes niegan el pecado, lo cubren, lo excusan, le llaman otras cosas. Los verdaderos creyentes confiesan su pecado y continuamente son limpiados por su pecado. Versículo 7 y versículo 9 de este capítulo. Esta es la gloria del Evangelio. El Evangelio provee perdón completo de todo pecado para el pecador que por fe viene a Cristo para salvación. Colosenses, claramente nos dice Pablo en Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Noten eso, el perdón que recibimos en la cruz es total. Pásame la botellita de agua. Cuando Pablo dice eso, está hablando del perdón total que recibimos desde el momento de salvación. El perdón de Dios para los creyentes es total y remueve la culpa, toda contaminación, toda vergüenza, todo castigo eterno, y en su lugar provee la justicia de Dios, la seguridad eterna. Este perdón de Dios en la salvación es inviolable y es irrevocable. Nada ni nadie puede causar que el perdón de Dios que Él da al creyente en Cristo Jesús sea quitado o sea cancelado. Imposible. Romanos capítulo 8 sintetiza esta verdad. Leemos en el capítulo 8 comenzando con el versículo 1. Estamos en Romanos 8. Si quieren vayan a Romanos 8 por unos momentos. Comienza así el apóstol diciendo: ahora pues no hay condenación, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, en otras palabras, quiere decir que eres salvo y pertenecen a Él. La Biblia declara que no hay condenación posible para ti como hijo de Dios. Esta es una realidad. Es una realidad independiente de nuestro estado de ánimo. A veces no nos sentimos muy perdonados. A veces nos sentimos mal. Pero el perdón de Dios que Él otorga en Cristo Jesús a sus hijos es para siempre. No hay condenación posible para un hijo de Dios. Y la razón se encuentra en el propósito eterno de Dios para los que Él llamó a salvación. Y esto lo vimos esta mañana, lo repasamos nada más, versículo 28 del mismo capítulo. Una vez más, recordamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan o son para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y noten que Dios causa que todas las cosas en la vida de los que Él llama, buenas, malas, indiferentes, mediocres, todas sirvan para bien. No hay accidente en la vida de un creyente. Esto está todo bajo el control soberano y dirección de Dios. El propósito de Dios para los suyos es eterno. Comenzó, como vemos ahí, en una eternidad antes de la fundación del mundo. Nos conoció de antemano, nos predestinó y por supuesto culmina en una eternidad futura en gloria con el Señor. Nada lo interrumpe ni puede frustrarlo. Todo lo que sucede en la vida de un creyente es para su bien, hoy y en el futuro. Por eso en el versículo 31 Pablo comienza a lanzar estos retos, estos desafíos. Dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
En otras palabras, nada ni nadie. No importa quién esté contra nosotros, si Dios está por nosotros. Dios y nosotros somos mayoría. Ya, se acabó. No importa quién está en contra. El perdón de Dios para los que Él llama a salvación es completo y eterno, y la razón es que Dios dio a Cristo para morir por nosotros, para lograr ese perdón a favor nuestro. Si Dios nos dio a su Hijo para nuestro perdón en la salvación, ¿cómo es que no nos dará todo lo necesario para preservar entonces ese perdón? Que es justamente el argumento que sigue en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En otras palabras, ¿quién podrá con éxito acusar a los escogidos de Dios? Sabemos que Satanás, el diablo, es el acusador de los hermanos y está siempre continuamente delante de Dios acusándonos. Sabemos que la conciencia nos acusa, sabemos que los demonios nos acusan. Pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién con éxito podrá acusar a los escogidos de Dios? Nadie. Ni el diablo, ni Satanás, ni sus demonios. Cuando el Señor nos justifica, Él nos perdona irrevocablemente de todo pecado. Por esta razón, Pablo continúa diciendo en el versículo 34, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El único que podría acusarnos es Jesucristo. Y ahora Él no lo va a hacer, no solamente eso, sino que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él pagó por nuestros pecados. Pagó por todos nuestros pecados. Los pasados, los de hoy y los de mañana. Todos nuestros pecados en nuestra vida fueron incorporados en ese sacrificio y Él pagó por todos. Por eso Juan dice en esta epístola que estamos viendo, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación o satisfacción por nuestros pecados. Entonces Jesucristo está intercediendo y nos defiende, no importa quién nos acuse. A la luz de estas realidades, Pablo entonces pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tremenda pregunta. Noten que el capítulo comienza con no condenación, termina con no separación. ¿Quién nos separará? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Aquí Pablo comienza a, por decirlo así, a investigar las posibilidades en el universo que nos pudieran separar del amor de Dios. Y en el versículo 37, hasta el término del capítulo, leemos, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, noten eso, la muerte es futura, la vida es hoy. Ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Hay algo presente o porvenir que nos puede separar? Ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo que este pasaje enseña claramente es que Dios nos perdona de todo pecado y ese perdón es absoluto y permanente. Si eres cristiano, todos tus pecados han sido perdonados por el sacrificio de Cristo a tu favor. Eso es lo que Juan nos afirma en esta epístola, también en el capítulo 2, versículo 12. Estamos ahora en Juan otra vez. 1 Juan 2, 12. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Esta es una verdad muy, muy clara en todo el Nuevo Testamento. Todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Esta es la realidad de todo cristiano. Y sin embargo, en el capítulo 1, versículo 9, un cristiano también se caracteriza por confesar sus pecados continuamente. Este es un patrón de su vida. Dice, si estamos confesando nuestros pecados, esto no es un mandamiento, esta es una afirmación, es una realidad, una experiencia de todo cristiano. Un cristiano verdadero es un confesor habitual de sus pecados. Un cristiano es un individuo penitente. Por naturaleza, un hijo de Dios confiesa sus pecados y este es el resultado del Espíritu Santo obrando en su corazón,
trayendo convicción de pecado y moviéndonos a confesar. Dios es el que causa en nosotros tanto el querer como el hacer. Cuando transgredimos, cuando pecamos, el Espíritu Santo que reside en nosotros inmediatamente comienza a apuntar con su dedo a aquella área en la cual hemos transgredido al Señor. Su ley moral. Entonces confesamos. El Señor Jesús también enseña acerca de la confesión de pecados en Mateo 6, en el Sermón del Monte, allá a fines del capítulo, en el mitad del capítulo 6 de Mateo, en la oración modelo, que también se encuentra registrada, un resumen de ella en el capítulo 11 de Lucas, versículo 1 al 4, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados. Noten que esa es una síntesis o un resumen de la oración modelo en el capítulo 6 de Mateo. En esencia dice lo mismo. Ahora, aparentemente tenemos un dilema aquí, porque estamos diciendo que Dios nos perdonó en Cristo todos nuestros pecados, pero por otro lado estamos viendo que se nos enseña en el Nuevo Testamento que debemos confesar nuestros pecados. ¿En qué quedamos? ¿Están perdonados o confesamos y necesitamos perdón? Aparentemente hay un dilema. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos verdades bíblicas? ¿Cómo podemos armonizar el hecho de que Dios nos ha perdonado en Cristo todos nuestros pecados para siempre y la aparente contradicción de que como cristianos debemos estar confesando nuestros pecados? Y esto ha confundido a muchas personas. Algunos maestros de la Biblia enseñan que como cristianos no debemos confesar nuestros pecados porque el hacerlo implicaría que estamos dudando el perdón de Dios de nuestros pecados en la salvación. Bueno, estas personas dicen que, por ejemplo, Juan 1:9, esta epístola que estamos viendo, no tiene nada que ver con cristianos, sino que es una confesión de un inconverso para ser salvo. Pero la salvación es mucho más que confesar pecados. Es creer en Jesucristo como Salvador. Además, este versículo habla de una confesión continua, es un presente subjuntivo. Continuamente estamos confesando. Estas personas que dicen que como cristianos no debemos confesar, enseñan que también debemos ignorar los pecados en nuestra vida, ya que han sido perdonados. Y esta es una enseñanza que históricamente se conoce como antinomianismo. Entre paréntesis, hay varias iglesias de las cuales tengo noción hoy, que comenzaron muy bien y ahora sus líderes están comenzando a enseñar esto. Estamos en la gracia, somos perdonados por la gracia de Dios, entonces no hay necesidad de confesar pecados. No hay necesidad ni siquiera de molestarnos cuando pecamos, porque ya la sangre de Cristo cubre todo. Bueno, esa es una posición que se enseña, pero es una posición absolutamente antibíblica, porque claramente se nos enseña a confesar pecados. La noción de que un cristiano ya no debe confesar sus pecados es una noción falsa, es herética, es absolutamente falsa. Esto es justamente lo que Juan está confrontando en su epístola. Los falsos maestros, los gnósticos que enseñaban justamente estas cosas, que el pecado no nos debe preocupar, versículo 6, versículo 8, versículo 10 de este capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos. ¿Ven? Estos decían, yo tengo comunión con Dios, pero vivo como el diablo, ando en tinieblas. ¿Qué me importa? Eso no me afecta. Si decimos que no tenemos pecado, algunos decían, yo no tengo pecado. La respuesta de Juan es, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, o sea, somos falsos, somos mentirosos. Y el extremo se encuentra en el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, algunos llegaron al extremo de decir, no, yo ni siquiera he pecado, soy libre de pecado. Y Juan dice, no solamente eres un mentiroso, sino que haces a Dios mentiroso, porque Dios dice exactamente lo contrario. Entonces, porque alguien tolere su pecado, como algunos lo hacen, no quiere decir que Dios lo tolera o lo pasa por alto.
Cristo nos enseña a confesar, pedir perdón por nuestros pecados, lo vemos en Lucas 11, lo vemos en Mateo 6. ¿Y cómo es que los que creen que un cristiano debe confesar sus pecados reaccionan ante la instrucción del Señor en esta oración modelo? Bueno, la respuesta estándar es que Dios está diciendo eso porque está hablando a los judíos y eso se aplica al antiguo pacto bajo la ley de Moisés. Nada más. En otras palabras, ellos dicen que esta es la parte de la instrucción en la antigua dispensación, en el Antiguo Testamento. Según esta enseñanza, un individuo en el Antiguo Testamento pedía perdón a Dios y Dios le daba perdón. La próxima vez que él pecaba, pedía perdón a Dios y Dios le concedía perdón. Esta es la forma que algunos dicen el perdón se recibía bajo el antiguo pacto. Pero escucha esto, en ningún momento los creyentes en el Antiguo Testamento recibían el perdón de esa manera. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvados, se salvaron de la misma manera que los creyentes bajo el nuevo pacto se salvan hoy. Fueron todos justificados por fe. La salvación siempre vino por fe. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tanto Abraham, por ejemplo, que son dos ilustraciones que da Pablo en Romanos capítulo 4, ustedes recuerdan. En Romanos 4, Pablo nos dice de cómo es que fue justificado Abraham, porque dice la Escritura, en versículo 3 del capítulo 4, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Si bajamos al versículo 6, ahora Pablo ilustra la salvación en otro santo del Antiguo Testamento, David. David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Y dice el versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, está refiriéndose al Salmo 32, y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Fue por fe que cada santo del Antiguo Testamento, cada hijo de Dios en el Antiguo Testamento recibió salvación. Fue por fe, no fue simplemente por confesar sus pecados. Y noten que Pablo utiliza dos ilustraciones. Abraham antes de la ley, David después de la ley. De la misma manera. Y sin embargo, David, sabemos, confesó su pecado aún como hijo de Dios, sabiendo que era un hombre justificado. Mi pecado te declaré, dice en el Salmo 32, versículo 5. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La salvación en el Antiguo Testamento entonces nunca fue dada a los que guardaban la ley. Nadie pudo hacerlo, nadie puede guardar la ley y recibir salvación. Otra vez en el versículo 20 de Romanos 3, Pablo declara, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Imposible. Porque concluimos, versículo 28, que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. La salvación en toda la Biblia es por fe. Fue por fe en el Antiguo Testamento, es por fe en el Nuevo Testamento y es por fe hasta que el Señor venga. Dios aplicó el sacrificio de Cristo a todo pecador penitente en el Antiguo Testamento antes de que Cristo muriera en la cruz. El nuevo pacto ya era operativo en el Antiguo Testamento, aunque fue ratificado en el Calvario. En ningún momento, ni bajo ninguna dispensación, un pecador se salvaba guardando la ley o confesando su pecado. Ninguna penitencia, ningún número de confesiones, ningún mérito personal podía quitar el pecado de un individuo. Ellos y nosotros necesitábamos un sustituto que pagara por nuestros pecados y nos hiciera aceptos delante de Dios. Y ese sustituto fue el Cordero de Dios, sacrificado en la cruz del Calvario una vez y para siempre, para pagar por el pecado de todos aquellos que Él vino a redimir, que incluye los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento, y cada uno de nosotros. Todo el sistema de sacrificios y ritos del Antiguo Testamento no producían ningún efecto, eran simplemente simbólicos del sacrificio final del Cordero de Dios. Por eso sacrificaban una y otra vez, millones y millones de animales, como dice el autor de Hebreos, y eso no podía quitar pecados. Era imposible que la sangre de toros y machos cabríos y animales de todo tipo quitara el pecado de nadie. El único que quitó el pecado fue el sacrificio de Cristo, Cordero de Dios, Hijo de Dios, una vez y para siempre,
a favor de todos aquellos que Él vino a redimir. Entonces la salvación, el perdón de pecados, siempre fue y será por gracia, como un don de Dios a todo pecador penitente, quien sabe que él no puede ser acepto delante de Dios, ni merece el perdón, no importa cuántas confesiones haga. La salvación no es por confesión o por ningún medio mecánico y el resultado de alguna acción humana. La salvación es por gracia, por medio de la fe. La salvación en Cristo entonces nos concede y garantiza el perdón eterno de nuestros pecados. Sin embargo, el creyente siempre confiesa sus pecados para experimentar perdón, gozo, paz en su peregrinaje en esta tierra como hijo de Dios. Debemos orar, Padre, perdona nuestros pecados. Y lo hacemos. Instintivamente lo hacemos. Cada vez que pecamos. Ahora, ¿cómo reconciliamos esta aparente contradicción? La respuesta es esta. La Biblia enseña dos tipos de perdón. El perdón legal que recibimos cuando fuimos justificados una vez y para siempre, y el perdón paternal, el perdón que Dios concede a sus hijos como padre. Ciertamente es una realidad bíblica que en Cristo Jesús Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Este es el perdón de que está hablando Dios cuando Él otorga justicia y nos declara justos y perdonados, de tal manera que no hay condenación ahora para los que están en Cristo Jesús, porque tenemos el perdón recibido una vez y para siempre en nuestra justificación. Pero también Dios nos otorga el perdón paterno o paternal hacia un hijo que ha ofendido a su Padre Celestial. Eso es lo que nosotros estamos confesando y de eso habla primera de Juan capítulo 1 versículo 9. El que estamos ofendiendo no es el Dios del universo ahora, sino que es nuestro Padre Celestial. El Señor Jesús ilustra estos dos tipos de perdón en el capítulo 13 de Juan. Ustedes recuerdan, no sé si quieren ir ahí un momento, a Juan, el libro de Juan, el Evangelio, capítulo 13. Nos encontramos en el aposento alto. El Señor se encuentra con sus apóstoles celebrando la última cena antes de ser entregado y crucificado. Es la última cena que Él tiene con ellos. Todos se encuentran reclinados alrededor de la mesa. Y por supuesto la cortesía de un anfitrión en esos días que Él proveía a sus invitados era el lavado de pies. Obviamente en Palestina usaban sandalias y se ensuciaban los pies. Muchos de ustedes, mujeres, usan sandalias. Y es obvio que si uno camina por caminos donde hay mucho polvo, hay necesidad de lavarse los pies. Es lo que sucede acá. Y era la función de un siervo de la casa el llevar a cabo esa tarea. Era la función de un esclavo el que hacía eso. Pero en esta ocasión no hay un siervo, no hay un esclavo. Entonces el Señor Jesús se dispone a enseñar a sus discípulos una lección clave en cuanto a la salvación y al perdón de pecados. Comenzando con el versículo 4. Leemos. Se levantó de la cena y se quitó su manto tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Noten la pregunta, ¿tú me vas a lavar los pies? ¿Qué está pensando Pedro? Señor, esta es la función de un esclavo. ¿Qué haces tú lavándome los pies? Tú eres el Señor. Tú eres el que tiene palabras de vida eterna. Tú eres Dios hecho carne. ¿Qué me estás lavando los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Terco el hombre, ¿no? Jesús le respondió, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. ¡Uy! Inmediatamente reacciona Simón, Señor, entonces si ese es el caso, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza, dame un baño, pues dame, ya de una vez. ¿Cómo que no voy a tener parte contigo? ¿Qué pasa aquí? Bueno, la clave de este pasaje, el punto clave se encuentra en el versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado, hablando del baño completo, no necesita sino lavarse los pies,
pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Había un falso en el medio, ¿se acuerdan? Uno que era el diablo. Un diablo, Jesús lo describe así en el capítulo 6 de Juan. Judas. ¿Qué quiso decir el Señor con esta afirmación? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Bueno, el lavado o baño ilustra el perdón de Dios en la salvación. Este es el perdón legal de Dios, el perdón de la penalidad del pecado en la justificación, cuando el juez del universo declara al pecador justo y perdonado, sin necesidad de que esta realidad se repita. La salvación y el perdón de pecados en la justificación es para siempre. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en Él. Eso viene a partir de la fe en la desde el momento de salvación. Y esa posición de perdón legal no cambia jamás. Somos justificados, fuimos justificados, estamos justificados y estaremos justificados hasta que el Señor nos lleve a su presencia. De eso no hay duda. El lavado de los pies, sin embargo, ilustra el perdón paterno de Dios en la santificación. Aunque somos perdonados de la paga del pecado en la justificación, todavía necesitamos el continuo lavado y perdón de la presencia y contaminación del pecado en nuestra vida. De eso está hablando el pasaje. Y aunque no necesitamos ser justificados otra y otra vez, como enseñan algunos, sí necesitamos ser lavados continuamente en este proceso de santificación. De ese segundo aspecto del perdón de Dios nos habla 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, y lo estamos haciendo continuamente, Él es fiel y justo como nuestro Padre Celestial para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos continuamente de nuestra maldad. Gracias a Dios por ello. La declaración y decisión de Dios al hacernos justos en Cristo Jesús es inviolable. Dios como juez jamás nos condenará a muerte eterna, que es la paga del pecado, pero como Padre Celestial, Dios está preocupado por nuestra santificación progresiva, nuestro crecimiento, nuestra madurez, la cual está relacionada entonces con nuestra confesión y perdón de pecados continuo. ¿Ven la diferencia? Gran diferencia entre el perdón legal de Dios, justificación, y el perdón paternal de Dios que Él concede a sus hijos, cada uno de nosotros, cada vez que pecamos y confesamos nuestros pecados. No tenemos que temer que nuestra justificación va en juego, pero sí nos damos cuenta inmediatamente cuando pecamos: Señor, yo te he ofendido, yo sé que he cruzado esa línea, lo reconozco. Señor, he pecado contra ti y lo confieso. En ese momento recibimos entonces el perdón paternal, la experiencia de intimidad con Dios que de alguna manera se había perdido por nuestro pecado. Experimentamos de esta manera entonces perdón y limpieza. Dios siempre disciplina el pecado en la vida de sus hijos si estos no lo confiesan. Por eso es tan triste y tan peligroso tolerar el pecado en nuestra vida y no confesarlo. Particularmente si venimos a la cena del Señor, como vimos hoy, con una conciencia media sucia y participamos de todas maneras, comemos juicio para nosotros mismos y las consecuencias de la disciplina. Por eso en Hebreos 12:5, un pasaje tan precioso, dice: además os habéis olvidado de la exhortación que como a hijos os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Noten que el Señor disciplina. Y hay dos posibles respuestas a esa disciplina. Una, tenerlo en poco, no darle atención, no prestar atención. Y la otra es desanimarnos cuando nos reprende Él y deprimirnos. Algunos dicen que esta disciplina solo tiene que ver con la instrucción de un padre a su hijo. Por supuesto que un padre instruye a un hijo. Pero a veces ese padre se enoja y aplica métodos severos para atraer a sus hijos a confesar y arrepentirse de sus pecados. Es lo que aquí nos dice el versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo.
El azote es mucho más que una simple instrucción o exhortación a no pecar. El azote es consecuencia de un pecado no confesado. El versículo 9 continúa diciendo el autor de Hebreos: además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos, nuestros padres, nos disciplinaban por pocos días como les parecía. ¿Ustedes no recibieron disciplina de sus padres? Yo sí, yo me acuerdo muy bien. Demasiado bien que me acuerdo. Y lo hacían para nuestro bien, a mí y a mis hermanos. A mi padre le gustaba utilizar una varita que él había pelado de mimbre, muy flexible, de una varita que usaba, y la aplicaba al cuerpo, justamente ahí donde la espalda cambia de nombre, y nos daba. ¿Con qué motivo? Simplemente para hacernos sufrir. No, con todo lo contrario. Nos disciplinaban por pocos días como les parecía, y el Padre nos disciplina de la misma manera para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella les da después fruto apacible de justicia. La disciplina de Dios para un hijo impenitente es dura. Trae tristeza, trae dolor. Y en algunos casos extremos, como vimos esta mañana, causa la muerte prematura de un hijo de Dios. Él se lo lleva. Lo vimos ya en el capítulo 11 de 1 Corintios. No hay duda que Dios disciplina con severidad, a veces castigando a algunos de sus hijos. Entiendan bien esto. La reacción de Dios contra el pecado ha sido la misma. No hay otra respuesta de Dios en contra del pecado en toda la Biblia, sino una de indignación contra el pecador, sea este creyente o no sea creyente. Dios siempre en su santidad absoluta es ofendido por el pecado de los hombres, y particularmente si este pecado se encuentra en uno de sus hijos, para quien Dios desea santidad y conformidad a la imagen de su Hijo. Por eso Dios nos tiene que dar a veces, y a veces a los más tercos, más a menudo. Una pregunta, se me está acabando el aire. ¿Estamos a cierta altura aquí en Querétaro también? ¿O está mucho más bajo que la Ciudad de México? ¿Ah? Pero, no sé, se me está yendo el aire, no sé por qué. ¿Será No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que me sucede a veces cuando predico, especialmente si estoy en una zona alta. Bueno, preguntaba nada más. ¿A qué altura estamos aquí? A ver, los que saben. A ver, ¿quién tendrá razón? Bueno, no se preocupen. Bueno, entonces el perdón del Padre con un hijo es este perdón que Él nos otorga cuando nos restaura el gozo de nuestra salvación, como lo expresa el salmista. Ahora, noten lo que dice un puritano, Matthew Henry. Correctamente escribe, dice: la religión cristiana es una religión de pecadores quienes han pecado y en quienes el pecado en alguna medida aún reside. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento continuo, humillación, mortificación de pecado, de fe continua, en gratitud por y amor al Redentor, y la feliz expectativa del día de la redención, cuando el creyente será final y completamente libre del pecado. ¿Ven cómo describe este puritano a los creyentes? Nosotros confesamos nuestros pecados. Es nuestra experiencia, continuamente lo hacemos. Esta es la enseñanza de la Escritura. El cristiano vive en una actitud de penitencia y confesión de pecado, el cual Juan nos dice que Dios es fiel en perdonar. Gracias a Dios por ello. Como Padre, ¿no es cierto? Fiel en perdonar. 1800 metros. Ok. Muy bien. Entonces eso quiere decir que uno puede perder un poco el aire, tal vez el oxígeno, no sé. ¿Cómo es que Dios es justo en perdonarnos?
Bueno, ¿saben por qué Él es justo en perdonarnos? Porque ¿quién pagó por nuestros pecados? Su Hijo. Entonces, si confesamos nuestros pecados, si Él no nos perdonara, no sería justo, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Por eso dice, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando pecamos nuestros pecados, ¿quiere decir que ya no sufrimos las consecuencias de nuestro pecado? No. La Escritura es clara en enseñarnos que las consecuencias de nuestros pecados no son necesariamente borradas porque confesamos nuestro pecado, ni automáticamente desaparecen después de confesarlo. Dependiendo de la severidad y gravedad del pecado, las consecuencias continúan afectándonos. Recuerden el rey David. Es un ejemplo clásico en el Antiguo Testamento. Él confesó su pecado, el pecado de adulterio con Betsabé y haber asesinado al esposo de Betsabé, Urías, y confesó su pecado. Pero las consecuencias de su pecado continuaron afectándole. Nunca le abandonaron. En primer lugar, él nunca pudo olvidar su pecado. El Salmo 51, que estaremos estudiando mañana a la mañana, dice en el versículo 3, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Consecuencia de ese pecado. El pecado fue confesado y perdonado, pero nunca olvidado. Otra consecuencia fue que el niño nacido de esa relación ilícita de David con Betsabé, murió, ustedes recuerdan. Y la tercera consecuencia fue que las mujeres de David, él pecó en secreto. Las mujeres de David fueron violadas en público por su hijo, Absalón. Y la cuarta consecuencia obvia es que Absalón mismo murió en una muerte horrible, colgado por su pelo de un árbol y atravesado por una lanza cuando colgaba. O sea, él sufrió consecuencias de su pecado aunque lo confesó y Dios le perdonó. Y es interesante cuando leemos 2 Samuel 7:14, que leemos estas palabras. Dios es el que habla. Yo seré padre para él, para David, y él será mi hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero note la esperanza del versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Esta es la promesa de Dios para cada uno de sus hijos que pecan. Corrección, vara, azotes si es necesario, pero su misericordia jamás se apartará de nosotros. Qué preciosa promesa. Si tú pecas, Dios en su amor te disciplinará. ¿Con qué propósito? Para traerte al punto de confesión y restauración del gozo de tu salvación. Es lo que veremos mañana. El propósito de la salvación no es borrar las consecuencias del pecado, algunas más serias que otras, sino restaurar el gozo, restaurar la paz, restaurar la efectividad como hijo de Dios. Tu justificación, tu perdón legal ante Dios, tu seguridad eterna está determinada y fijada para siempre. Eso es inviolable. Gracias a Dios por eso. Que no depende de nosotros, ni de nuestras obras, ni de nuestra conducta. Pero como hijo de Dios, tú debes confesar tus pecados y no cubrirlos. Tu salud espiritual y crecimiento en santidad depende de eso. Si no confiesas, te expones a la vara de Dios en disciplina y Dios te ama demasiado para dejarte que sigas en una dirección de impenitencia. Ahora, pensando en nuestros matrimonios, somos hijos de Dios, creyentes dentro de una relación matrimonial. Y como cristianos y como matrimonios cristianos, experimentamos la lucha con el pecado. Estamos continuamente luchando con el pecado. A menudo pecamos y nos ofendemos unos a otros en el contexto matrimonial. ¿Cómo es que resolvemos esta situación? Bueno, la única manera que el Señor nos indica es confesando nuestro pecado delante de Dios primero, sabiendo que cuando confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarme de esa maldad que acabo de cometer. Confesando nuestro pecado también a nuestro cónyuge, en el cual hemos ofendido a él o a ella.